qué de nuevo les ha pasado en la vida, cómo les va con este curso, les está ayudando en algo. A ver, quisiera ver sus respuestas, ¿no? Como recordar que somos poquitos, ¿no? Entonces creo que nos puede un poco facilitar esa comunicación, ¿no? Entonces siempre es bueno preguntar cómo estamos, porque a veces, como les digo a varios chicos del colegio, ¿no? De secundaria, digo, es bueno preguntar cómo estamos porque a veces no sabemos las cosas que cargamos, ¿no? Entonces sí, normalmente tendemos a responder bien, 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 pero ese bien como que está cargado de muchas cosas atrás, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Bueno, no hay respuestas, entonces, bueno, vamos a empezar. El tema de hoy día es bastante curioso y particular también, ¿no? El tema son los trastornos de la personalidad, ¿ok? Y quisiera que prestemos mucha atención porque mucha gente tiende a confundir qué es un trastorno de la personalidad con una conducta, por ejemplo, que ya hemos visto en otro bloque de patologías, sea estrés, sea ansiedad, sea depresión, ¿no? Entonces es muy importante que prestemos bastante atención a ello, ¿ok? Y pues bueno, voy a pasar a compartir las diapositivas mientras veo que ya hay otros compañeros que se están uniendo, entonces es el momento para poder verlo. ¿Me confirman por favor si se puede ver la pantalla? Si se comparten, manden un like virtual por favor. Sí se ve, ok, muy bien. Gracias Sonia, gracias Carolina. Ya, muy bien, excelente, gracias a los demás por responder. Bien, como verán, nuestro tema de hoy día son los trastornos de la personalidad. Es algo bastante interesante y curioso. ¿Por qué? Porque como le digo, o sea, justo hoy día estaba conversando un poquito de este tema con un grado de secundaria de uno de los colegios donde estoy y les comentaba sobre esto, ¿no? Que muchas veces nosotros como personas, como seres humanos, estamos en la sociedad, ¿no? Y pasa desapercibido varias cositas que decimos, oye, pero esto qué raro es, ¿no? Entonces es importante prestar atención a estas alertas, ¿no? Bien, antes de continuar, y quiero adelantar la pregunta para el tema justamente de mañana, ¿no? Para el tema de mañana, que es evaluación psicológica. De los que están presentes ahorita, ¿hay algún colega mío que ya sea psicólogo o hay algún estudiante de psicología, por favor, responda yo nada más o sí nada más? Y yo ahí voy a leer quiénes son. ¿Hay alguien que sea colega? Por favor, en el chat para más o menos identificarlo, porque si mandan una reacción por acá, se pierde. ¿Hay alguien que sea colega o estudiante de psicología, o practicante o interno de psicología, o psiquiatra tal vez, no sé? ¿Hay alguien? Yo estoy estudiando. Ya, Sonia está estudiando. ¿En qué ciclo está Sonia? No está estudiando, ya. Supongo que los demás son de otras carreras, ¿correcto? Novenos. Ah, ya estás por terminar, Sonia, ya te falta año y medio, ya. Entonces, ya Sonia está por terminar. Los demás, no sé, supongo que. Ah, Jacqueline es colega, ya, muy bien, Jacqueline, gracias, muy bien. Alguien más, tal vez por ahí, colega o estudiante. Steven también es colega, ya, muy bien, gracias, Steven, por ahí. Es que también lo digo, ¿por qué? Porque a veces, ¿por qué pregunto esto? Porque a veces nosotros tenemos unos tecnicismos y son bastante complicados de entender, ¿no? Porque tienen otro sentido, entonces no quisiera que más que todo por la clase de mañana, que es muy, muy técnica, ¿no? La parte de evaluación psicológica. Entonces, no quisiera que por ahí nos confundamos o entendamos otra cosa, entonces quiero más o menos para hacer un tanteo estadístico y decir, ok, creo que puedo mencionar esto y esto no lo puedo mencionar, ¿no? Entonces, más que todo para ello. Bien, entonces, por el momento solamente de los que estamos presentes, bueno, descontando al instituto y a mi persona, ¿no? Seríamos unos 14, entonces y solamente me han respondido 3. 14 menos 3, quiero entender que los otros 11 son de otras carreras. Por favor, quisiera o estudiantes de otras carreras, quisiera que lo escriban también porque es importante conocer ello. ¿Ok? Los demás chicos, por favor, escriban en el chat de qué carreras son. Karen también. Karen con M. Karen, ok, ya. Karen, ok. Ya, ella también es colega, muy bien, gracias. Alguien que sea de otra carrera, por favor, que lo escriba. Tal vez yo soy administrador, yo soy ingeniero, yo soy enfermero, ¿no? Sería importante también para conocer, ¿ok? Bueno, mientras van escribiendo, ya, yo voy presentando el tema.
Porque si recordarán, la semana pasada, perdón, claro, la semana pasada, la clase anterior, ¿no? Se les dejó una pregunta, ¿no? Y digo, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno bipolar y el trastorno de depresión mayor? Así como encontramos diferencias muy marcadas en lo que es un trastorno de ansiedad generalizada con un trastorno de estrés postraumático, ahorita quisiera, por favor, que me especifiquen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno bipolar y el trastorno de depresión mayor? ¿No? Entonces, en el chat lo pueden responder, no hay ningún problema, ¿no? Esa fue la tareita, ¿no? Bien, RC Silvestre nos dice administración de empresas, ¿ok? Un administrador, excelente, eso me gustaría conocer también, ¿ok? Eso también, ¿ya? Entonces, por favor, quiero que me respondan esta pregunta, ¿no? Para empezar la clase, antes de, como para entender que se ha comprendido el tema de la última vez, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno bipolar y el trastorno de depresión mayor? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Hay se podría decir un único ítem, un único criterio que se puede decir, sí, es esto, ¿no? Entonces quisiera saber, por favor, que lo escriban. Es sencillo. A ver, por ahí los colegas, a ver cuál es la diferencia entre el trastorno bipolar y el trastorno de depresión mayor para poder iniciar, ¿no? Para poder iniciar la clase. A ver, los espero. Mientras. Tampoco es una respuesta tan larga, ¿no? Tampoco es una respuesta tan larga. Creo que es una cosita bien sencilla pues, por esto, ¿no? Y hasta es la diferencia. Nadie, a ver, no hay respuestas. Claro. Ya, acá hay. Ya, Karen dice, el bipolar es la persona que cambia de estado de ánimo de manera recurrente. Y ya, ok, muy bien, buena respuesta. Pero también hay un criterio diagnóstico, la bipolaridad es mental. Ya, ok. Recordemos que la semana pasada dijimos los criterios, los dimos los criterios y hay un criterio en específico que diferencia el trastorno bipolar de el de depresión mayor. ¿Ok? Bueno, la bipolaridad obviamente es mental, todas las patologías que estamos viendo son mentales, ansiedad, estrés, depresión, bipolaridad, los trastornos de la personalidad son mentales, ¿no? Obviamente pertenecen a las psicopatologías, son las enfermedades mentales. O no estaban en la clase anterior. Steven, en el bipolar se encuentra una variable de estado de ánimo y depresivo mayor es crónico, ya, perdón, salud mental, ya, ya, ya. Steven está por ahí está la respuesta, ya, está por allí. Hay una respuesta en específica, creo que los dos tenían fase. Bien, Carolina, excelente. Los bipolares tienen esa fase maníaca o hipomaníaca, ¿correcto? Porque recordemos que el bipolar son como una pilita, ¿se acuerdan del ejemplo de la pilita que les hice? Una pila tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Las personas con trastorno bipolar son igual, tienen un polo, una carga, en este caso la maníaca o la hipomaníaca, y la de el episodio depresivo, tienen la carga depresiva, ¿ok? Entonces, cuando analizábamos la carga depresiva, ¿no? La parte depresiva del trastorno bipolar, encontramos que, coincidencia, son los mismos criterios del de depresión mayor, ¿correcto? Son del episodio de depresión mayor. Pero, ¿qué pasaba con la otra parte? Entonces falta la otra parte, la parte maníaca, el episodio maníaco o el episodio hipomaníaco. ¿Correcto? Entonces, acá yo no te estoy diciendo trastorno bipolar uno o trastorno bipolar 2, te estoy diciendo el trastorno bipolar en general. Entonces, por eso es importante decir, como dijo Carolina, los bipolares tienen fase maníaca, exactamente, ahí podremos agregar maníaca o hipomaníaca, ¿correcto? Entonces, si yo estoy frente a un paciente y me refiere síntomas que coinciden con una fase maníaca o hipomaníaca, entonces, ¿qué diagnóstico le damos? Bipolar. Allí sí, ¿correcto? Pero si es que no nos dice, entonces hay que analizar bien porque podríamos estar frente a un trastorno de depresión mayor, ¿correcto? Entonces, la única diferencia es eso. Bueno, hay más diferencias, pero la principal para responder la pregunta, ¿no? Es esa, ¿no? La fase o el episodio maníaco y el episodio hipomaníaco, ¿correcto? Entonces, ya está, sencillo. Ya disgregué. Identifiqué que hay parte maníaca y hipomaníaca, entonces ya sé que es bipolar, ¿correcto? Entonces, muy bien. Buena respuesta de Carolina, ¿no? Entonces, aplausos para ella también que ha respondido esta pregunta. Bien, entonces, vamos, antes de comentar
qué es los trastornos de la personalidad, hay que hablar un poco sobre la personalidad, ¿no? Entonces, así como en la depresión hablamos sobre la tristeza como emoción, en la bipolaridad les di este ejemplito de la pila, en la ansiedad hablamos sobre si es una emoción o no, porque estaba este boom de la película Intensamente 2, ¿no? Que la ansiedad no es una emoción, ¿no? Es un estado, más que todo, es una reacción propia del cuerpo humano, es un estado, o sea, un estado ansioso, porque hay reacciones ansiógenas, ¿no? Entonces, y también como la parte de estrés, que también es algo muy normal en el ser humano, que la parte patológica sí ya se es donde se empieza a estudiar, ¿qué es la personalidad? Acá, si vamos a hablar de trastornos de la personalidad, es importante hablar de qué es la personalidad. Y acá les he puesto como que unas tres diferentes definiciones, porque a veces no se llega a un acuerdo, ¿no? La personalidad, por definición, no está todavía ya, específicamente esto es, ¿no? O sea, en el diccionario de la Real Academia Española, sí, sí está, ¿no? Pero a nivel de psicología, como que todavía hay muchas, eh, no incongruencias, sino como que hay mucho debate, ¿qué es la personalidad, ¿no? Porque tenemos el enfoque psicoanalítico que describe a la personalidad de una forma, ¿no? Tenemos el enfoque humanístico que la describe de otra forma, tenemos al cognitivo o al enfoque conductual por separado, no juntos, por separado, que los define como cosas diferentes, ¿no? Y el enfoque gestáltico, que también tiene su forma de definir a la personalidad, ¿no? El biomédico, tenemos los enfoques de, había uno que lo veía como, la de, la de Hipócrates también está, la de estos de los no, no son cuatro elementos, sino que son cuatro sustancias, ¿no? Y está también la de Milo, la parte patológica, la de Teodoro Milo, que lo vamos a ver mañana, y también está la de personalidad normal, que lo analiza Carl Rogers, no, perdón, Carl Rogers, que digo, Raymond Cattell, ¿no? Que también lo vamos a ver mañana, quién fue Raymond Cattell, ¿no? Entonces es importante ver esas definiciones, ¿no? Que muchos dicen, pero no existe, una vez conversando con una psicoanalista, ¿no? Que fue una entrevista de trabajo, ¿no? Y justamente mandan una psicoanalista, ¿no? Y me dijo, ¿qué pruebas utilizas? Y yo le dije, pues 16 PFAPQ, le dije el TPT, el PMAR, el SENA, utilizo el Tamadul, ¿no? Son pruebas actualizadas, yo utilizo un montón de pruebas actualizadas, originales, ¿no? Y me dijo, ¿y no utilizas proyectivas? Le dije, no, no utilizo proyectivas porque no concuerdo con su enfoque teórico y con la con la evidencia que está en su contra, ¿no? Y bueno, no fue un error, pero como que para qué dije eso, ¿no? Porque como que le di en el corazoncito psicoanalista, ¿no? Entonces, y me dijo, ¿y qué es la personalidad para ti? O sea, completamente desfasada su pregunta, pero, o sea, fuera de lo que tenía que hacer el entrevista de trabajo, pero me preguntó, ¿qué es la personalidad? Y yo le dije, pues bueno, la personalidad, lo mismo que le estoy diciendo a usted, no hay un constructo, perdón, no hay una definición exacta en la psicología, pero se entiende como esto. Y al menos personalmente, a la que a mí más me gusta definir cuál es la personalidad, es un conjunto de factores, ¿no? Que esa es la definición que da Raymond Cattell, que define a la personalidad normal. Y yo le dije así, Raymond Cattell especifica sobre la personalidad normal. Y me dijo, personalidad normal, pero ¿quién tiene una personalidad normal? Y dije, pues bueno, se analiza, ¿no? Está la evidencia psicométrica de Raymond Cattell. Si revisamos el manual del 16PFAPQ, la nueva versión del HSPQ, que salió en el 2013, el 16PFAPQ, que es un test de personalidad para adolescentes, ¿no? Bueno, está allá en mi librero, ya mañana se los muestro, ¿no? Entonces, ahí habla en los manuales. Y si revisamos el 16PF para adultos, no la del 2002, no la del 95, la versión actual, la del 2015 creo que es, la del 2015 o 2016 no recuerdo, entonces también lo define así, ¿no? El CPQ y el ESPQ, que son personalidad para niños, no las del 95 ni del 92, las versiones del 2013, porque también tiene versiones del 2013 y del 2014, ¿no? También lo define como una personalidad normal, ¿no? Entonces, es la idea que personalmente, y me dijo que no, que estaba mal, que no sé qué, que la personalidad es esto, me dio una definición psicoanalítica. Y yo dije, bueno, colega, es su perspectiva, ¿no? Se respeta.
Y normal, yo no me hice problema, pero la colega sí. Entonces, como digo, pero cuando conversemos con psicoanalistas hay que tener mucho cuidado de lo que podamos comentar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora sí a la explicación, que quería iniciar con esta anécdota, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque como les dije, no lo digo yo, lo dice Raymond Cattell, y para mí Cattell es uno de los mejores psicólogos que hemos tenido a nivel mundial en toda la historia, ¿no? Uno de los mejores psicólogos, tanto para la parte de inteligencia como para la parte de personalidad, ¿no? Sus enfoques teóricos son muy sólidos y demasiado comprobables a nivel estadístico y matemático, ¿no? Entonces es importante por ahí, quienes quieran dedicarse a evaluación psicológica, que conozcamos un poco, o mejor dicho, bastante sobre ello, ¿no? Por ejemplo, Cattell conoció a Wechsler, a David Wechsler, que también lo vamos a ver mañana. Entonces, creo que una vez Cattell cogió algunos de los enfoques de Wechsler para establecer su famoso HSPQ y su 16PF, ¿no? Porque Cattell tiene un modelo teórico, no es como, por ejemplo, Teodore Millon, que tiene su teoría de la personalidad. Una cosa es un modelo teórico y otra cosa es una teoría, ¿ok? Entonces son dos cosas diferentes que también hay que conocer en psicología. ¿Okay? Entonces, Cattell tiene su modelo, que es el de los 16 factores de la personalidad, y Millon tiene su teoría, que habla de los rasgos de la personalidad, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Porque recuerdan que yo les he comentado sobre el tema del DSM-5TR, ya. Teodore Millon fue uno de los escritores del DSM-4 y del DSM-3, si mal no recuerdo, ¿no? Pero Teodore Millon estuvo presente ahí en ese establecimiento, porque fue Teodore Millon quien propuso la teoría de los rasgos de la personalidad. ¿Okay? Entonces, para los que son colegas, van a identificar quién es Teodore Millon, que es otro de los mejores psicólogos que hemos tenido en toda nuestra historia y nos dan un orgullo como profesionales, ¿no? Ambos estadounidenses, obviamente. Bueno, pero bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es la personalidad? ¿No? Entonces, como dije, no hay una idea exacta, pero psicoanalíticamente es un constructo, ahí está, ¿no? Otras teorías más, por ejemplo, cognitivas o más filosóficas, van a hablar sobre la combinación del carácter y el temperamento, así como una ecuación, A más B es igual a C, carácter más temperamento es igual a personalidad. Y como dice Ariel, ¿cuál es la diferencia entre carácter y temperamento? Vamos a empezar con el temperamento. Muchos de nosotros seguro hemos escuchado, eres igualito a tu papá en esta cosa, igualita a tu mamá de quejona, igualita a tu mamá de renegona, igualito a tu papá de aragán, ya. Esas cosas que supuestamente compartimos con nuestros padres, ¿ya? Compartimos con nuestros padres, como si diríamos es heredado, eso se llama temperamento. Ojo, desde la definición de personalidad. Porque si yo digo temperamento, muchos van a confundir con la reacción emocional respecto a algo. No, no, yo no estoy cogiendo esa parte epistemológica, estoy tomándolo desde la definición de personalidad, ¿ok? Entonces, temperamento viene a ser todo lo que conductualmente, cognitivamente o emocionalmente es heredado de parte de tus padres, ¿ok? Por eso les decía el ejemplo. Eres igualito a tu mamá cuando ella era joven, igualita de chismosa, igualita de quejona, eres igualito a tu papá, de holgazán, así era él, así lo conocí, así sigue él y así estás tú. Ya, esos ejemplos que normalmente por ahí hemos escuchado a nuestros familiares, muchas veces seguro por ahí decirlos, más en nuestros familiares mayores, entonces, eso vendría a ser temperamento. Pero no solo lo malo, también lo bueno, ¿no? Entonces, porque justamente comparto este enfoque de la personalidad normal, o sea, no todo en la personalidad es malo, ¿no? Hay cosas que son muy buenas, ¿no? Entonces, como por ejemplo, los valores, ¿no? Ciertas actitudes altruistas, ¿no? O empáticas, ¿no? Entonces, eso son cosas buenas, que también pueden ser heredadas, ¿no? Y también vamos, ¿en qué se diferencia con el carácter? El carácter, por eso digo, la definición desde la parte de personalidad, porque si hablo de carácter, también vamos a decir carácter y temperamento son igualitos. Tiene un carácter bien fuerte, tiene un carácter bien sensible, ¿no? Entonces, ojo, tener un carácter fuerte no implica que seas más resiliente que regules más tus emociones, por si acaso, ¿no? El carácter fuerte se le habla a quien sí controla sus emociones, a quien sí las regula, no al que ¡pam! Reacciona de golpe, no. Hay que tener eso en cuenta. Carácter viene a ser todo lo que tú has aprendido
por tu propia cuenta a nivel conductual, a nivel social, ¿no? Entonces, el carácter es lo que tú formas, pero es aprendido de la sociedad. Tú lo aprendes de afuera, ¿no? Lo atribuyes a ti, ¿no? Como por ejemplo, si yo crezco en un lugar donde las personas tienden a ser puntuales, ¿es probable que yo sea puntual, sí o no? A ver, respóndame. Si yo crezco en un lugar donde veo que mamá, papá, mis profesores, mis compañeros son puntuales, ¿hay mucha probabilidad de que yo crezca siendo puntual? Efectivamente, claro que sí. Si yo crezco en un lugar donde hay riesgos sociales, donde no hay servicios básicos, donde hay el problema de pandillas, donde hay el problema de drogas, donde hay el problema de prostitución, es muy probable que yo copie algunas de esas características o conductas negativas de ese entorno negativo que tengo. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Hay probabilidad de copiar, de adquirir eso? Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, ese es el carácter, lo que yo aprendo de la sociedad y ¡pum! Lo funciono para mí, ¿no? Entonces, Ariel, respecto al... Claro, pero eso es más adelante, ¿no? Porque, o sea, una cosa es la formación y otra cosa es el resultado, ¿no? O sea, no podemos criticar a nadie porque está en formación. Y eso creo que como psicología educativa es un punto clave, ¿no? No podemos criticar a alguien que está en formación. Ahora, si vamos a enfocarnos en un resultado, es diferente, ¿no? Entonces, lo de los refranes normalmente no lo utilizo porque a veces fueron creados en un contexto donde se atribuían una cosa, pero si lo analizamos acá, como que puede ser un poco despectivo en algunos casos, ¿no? Entonces, como esa frase, que no es que para mí, sino que para muchas personas puede sonar despectiva. Para mí no, porque sí explica una realidad, ¿no? Pero tengamos un poquito de cuidado, ¿no? O sea, el tema de refranes hay que tenerlo no tan presente en psicología, ¿ya? Porque muchos de ellos traen una carga cultural y eso hay que analizarlo bien, ¿no? Como psicólogos hay que analizar bien las cargas culturales lo que decimos incluso, ¿ok? Entonces, A más B es igual a C. Carácter más temperamento igual a personalidad. Temperamento, lo heredado por mi familia. Carácter, lo formado en la sociedad. Esto más esto me da mi forma de ser, mi personalidad. Porque también, ¿qué es la personalidad? Es ese conjunto de características, ¿no? O cualidades originales. ¿Por qué dice originales? Porque son propias de ti, ¿no? Entonces, porque son propias tuyas. ¿O acaso todos tenemos la misma personalidad? No, todos, creo que por un concepto más filosófico, creo que entendemos que todos somos diferentes, ¿correcto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es todos somos diferentes o todos somos iguales? ¿Qué creen ustedes? Por más de que yo comparta esto con mi hermano tiene una personalidad diferente a la mía, ¿no? O por más que tengamos ciertas similitudes, vamos a seguir siendo diferentes, ¿no? Y obviamente, como te dice acá, destacan en algunas personas. ¿Por qué? Porque la diferencia en eso está, ¿no? Todos somos diferentes y esas características es lo que te hace resaltar. Como por ejemplo, oye, a esa persona como que le gusta llamar mucho la atención, ¿verdad? Oye, a esa persona como que se viste medio raro, ¿verdad? Entonces son esas ideas que son del diario, ¿no? Entonces como que, oye, pero a ella se le ve así. Ya, esas ideas son lo que están proyectando la personalidad, ¿verdad? Entonces, eso es parte de, ¿correcto? Entonces, es parte de, pero no es una totalidad por eso. La personalidad es muy compleja. En psicología el análisis es complejo porque no todo siempre se atribuye a una sola causa. Hay diferentes, hay que analizarlas y tanta cosa, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿ok? Entonces, se deja para el análisis de debate. Como para el análisis de debate, lo que nos dice Karen, sobre todo ese refrán de aunque pegue o mate, marido es ridículo, actualmente eso es algo que apoya el feminicidio. Claro, sí, se entiende de esa forma, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que tener mucho cuidado con esto de los refranes. En psicología no nos dejamos llevar mucho por estas cosas, somos ciencia. Recordemos la definición que se dio en la primera sesión. Psicología es una ciencia aplicada que sigue un método, es sistemática, ¿no? Es lógica, es racional, es razonable.
¿correcto? Entonces, como ciencia hay una secuencia, ¿no? No podemos atribuir a todos por un simple detalle, ¿no? Entonces, si queremos debatir refranes, ¿no? Entonces, la manzana por una manzana podrida no vamos a podrir a las demás manzanas, ¿no? No vamos a echar a tirar el costal, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ven? Refranes. Esto es parte del conocimiento de cultura general que tiene que tener el psicólogo, ¿ok? Y somos diferentes, pues obviamente, ¿no? Como todos han dicho. Bien, ¿se entendió qué es la personalidad? Constructo, suma de carácter y temperamento y la forma en la que uno es, ¿no? Cómo tú te destacas. Creo que eso no hay mucha vuelta que dar, ¿correcto? Like, por favor, si entendieron, denme su like o un emoji, si se entiende. Ya, excelente, perfecto. Bien. Entonces, eh, para hablar de los trastornos de la personalidad, ahora ya vamos a ver la parte psicopatológica, ¿correcto? Vamos a hablar de los siguientes bloques. Presten mucho ojo acá porque acá sí hay bastante diferencia entre uno y otro, ¿ok? Vamos a empezar con el trastorno general de la personalidad, ¿ok? Ese es la primera patología que te sale acá en el DSM-5, ¿no? Luego hay tres bloques principales, grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A se refiere más que todo a los que tienen esa afectación en la parte cognitiva, en la parte de pensamiento. Por eso vamos a encontrar al trastorno de personalidad paranoide, al trastorno de personalidad esquizoide y al trastorno de personalidad esquizotípica. En el grupo B, ¿ya? En el grupo B tenemos a estos trastornos de la personalidad relacionadas con las emociones, ¿ok? Relacionadas con las emociones y el control de impulsos. Tenemos el trastorno de personalidad antisocial. Recuerden, el color naranjita es lo que vamos a estudiar hoy día, porque acá son un montón, ¿ok? Trastorno de personalidad antisocial, trastorno de personalidad límite, trastorno de personalidad histriónica y el trastorno de personalidad narcisista. Son del grupo B. ¿Por qué del grupo B? Porque está relacionada con las emociones y las conductas. ¿Ok? Y tenemos el grupo C. ¿Qué pasa con el grupo C? Son relacionadas al entorno social, a la conducta que se tiene. ¿Ok? Tenemos a la personalidad evasiva, a la personalidad dependiente y a la personalidad obsesivo-compulsiva. ¿Ok? Son tres patologías que están en el grupo C. ¿Cuántos trastornos de la personalidad hay? En bloques hay 10, más el trastorno general de la personalidad hay 11. ¿Hay otros más? Claro que hay otros más, pero están fuera de los grupos. Tenemos otros trastornos de la personalidad, cambio de la personalidad debido a otra afección médica, otro trastorno de la personalidad especificado y como la mayoría de patologías, ¿no? Trastorno de la personalidad no especificado, ¿correcto? Entonces, como se dan cuenta, hay un montón, pero traté de escoger los dos más comunes o los dos más llamativos como para explicarlo, porque es un montón para explicar acá, ¿ok? Entonces, traté de reducirlo a eso, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar a hablar de los trastornos del trastorno general de la personalidad, es importante y quiero hacerles esta pregunta como un ejercicio, ¿ok? Quiero que piensen o que imaginen o que traigan a su mente algún personaje de ficción, sea película, novela, libro, cómic, serie, ¿no? De acción real, obviamente, que sea un ser humano, ¿ya? Que sea un ser humano, eh, y que ustedes lo traigan y recuerden, oye, me llama mucho la atención de esta persona, ¿no? O de este personaje. Quiero que por favor lo vayan escribiendo en el chat y me comenten qué personaje se les viene a la mente, ¿no? Por ejemplo, yo acá les he traído a la loca de los gatos de los Simpsons, que es un personaje, ¿no? Así se le llama, la loca de los gatos de los Simpsons, ¿no? Entonces, ese es uno, como ya lo vemos en la pantalla. Quisiera que ustedes me traigan así, de películas, de series, de libros, lo que ustedes quieran, pero escríbanlo acá como para ir más o menos identificando, ¿no? Por ejemplo, yo les voy poniendo uno acá. Hagamos una dinámica, ¿ya? La loca de los gatos de los Sim- Simpson. ¿Ya? Ese es uno, ya. Ahí les presenté uno, ya. A ver, otro personaje. ¿Puede ser de acción real las películas? Claro, puede ser. Chaparrón Bonaparte, ok, muy bien. Traigan más, traigan más, traigan más. La idea es traer más. Traigan más. Presentemos a más. ¿Ya? Presentemos a más.
Boyac, bueno, yo no conozco quién es Boyac, por ahí pueden agregarle una descripción, ¿no? Pueden agregarle una descripción para tal vez personajes no tan conocidos a nivel. El caballo. ¿Caballo de quién? Bueno, no sé. Pero tienen que ser seres humanos, ¿no? Seres humanos, no ogros, no animales, no bestias, no dragones, no serpientes, no, o sea, seres humanos. Horseman. Bueno, no lo conozco, disculpen mi ignorancia, pero no lo conozco al personaje. Pero traigan seres humanos a la mente, traigan seres humanos, hagamos ese ejercicio. Yo les pongo, por ejemplo, el capitán Jack Sparrow. Ya, ya. Yo les traigo otro ya. Tenemos, por ejemplo, la loca de los gatos de los Simpsons, Chaparrón Bonaparte, el capitán Jack Sparrow. Ustedes tienen, ya, por ahí han dado Bojack Horseman, ¿ya? A ver, otro personaje, puede ser de anime, superhéroes, lo que sea, pero traigan, por favor, hagamos esa dinámica para que sea interactivo el tema. Ya, Goku. Pero de momento, Goku es extraterrestre, no es humano. A ver, Goku es extraterrestre, no es de acá, no es de la Tierra. A ver, al menos sí me vi la serie. Bueno, un poquito por ahí tengo entendido de lo que es. No vi Dragon Ball Z, pero tengo algo entendido. ¿Ya? A ver, otro personaje. A ver, los demás. Vamos, 26. Los demás. Ya, el Guasón, gracias Helen. Muy bien, personaje, el Guasón, ya está. Así, traigan más personajes, por favor, para tenerlos en cuenta. Porque cada uno tiene su personalidad. Batman, ya, muy bien. Batman, qué fácil. Guasón y Batman, siempre están juntos, ¿no? A ver, ¿qué más, chicos, por favor? La Bruja Escarlata, ya. Lucifer es un demonio. Patrick Bateman, ya. Spider-Man, ya, ok. Gatúbela, ya. Ahora sí, ya. Desliguémonos los superiores, ya muchos superiores. Traigamos otros personajes. No sé, a ver, miren, ve. Dorian Gray. ¿Quién ha leído el retrato de Dorian Gray? Ya, yo les traigo otro personaje, Dorian Gray, ¿ya? Don Ramón, ya otro personaje, ¿no? XD. ¿Ya? Amy Doom, bueno, no sé quién es Amy Doom. Como digo, disculpen mi ignorancia, pero bueno, creo que estoy muy desactualizado en esos temitas, ¿no? A ver. Por ejemplo, ya, vamos sumando otras cosas, ¿no? A ver, el príncipe Caspian. Quienes son Kiki, bueno, ¿quién será Kiki? Bueno, quienes son fans de Narnia como yo, el príncipe Caspian, ¿no? A Kiko, ya, ahora sí Kiko, ya, ese es otro personaje, bueno, es un niño, ¿no? En la serie es un niño, ¿no? El príncipe Caspian, o si no, por ejemplo, ya, fácil, Harry Potter, ¿no? Entonces ahí está Harry Potter, ¿no? Ya. Personaje, Mr. Beast. Ya, ok, ya. Personajes así, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta, ¿por qué le hago este ejercicio? Porque quiero que entendamos muchas de las cosas que hay detrás de estas personalidades, ¿no? Entonces, partiendo desde la definición de personalidad patológica, ¿ok? ¿Listos para empezar? Hasta ahorita todo claro. Like, por favor, si está todo claro. Like. Ya está, muy bien. Todo claro, ¿verdad? Ya, muy bien. Vamos, chicos, somos casi 20, 26, 27, entonces me gustaría que la mayoría responda, por favor, ¿ya? Para tener en cuenta que estamos hablando con varias personas, no con unos 4 o 5 que siempre responden, ¿no? Entonces le agradecería, por favor, que sigamos respondiendo, ¿ya? Bien, vamos a iniciar. El trastorno general de la personalidad, ¿ya? Cumple 6 criterios generales. A, hasta la F. Oh, Mr. Bean, sí, me encanta el Mr. Bean. Carmen de South Park, bueno, no se ve, pero yo tengo mi fondito de South Park, pero bueno, ya está. Después le pondré el otro año cuando cumpla 25, voy a ponerle este de Digimon, ya, porque es mi serie favorita, Digimon. Y hago, justamente estoy haciendo un taller de Digimon que está teniendo resultados respecto a desarrollo personal y habilidades sociales. Y me está dando resultados. Está interesante para estudiar. Bien, 6 criterios generales, desde la A hasta la F, ¿no? Entonces, acá hay algo bien curioso cuando vamos a analizar las patologías de la personalidad. El único que tiene criterios así, A, B, C, D, F, es este, el trastorno general de la personalidad. Porque si nosotros nos vamos hasta los otros, mayormente van a tener solamente 2 letras, ¿no? A y B, pero el general de la personalidad tiene más. ¿Por qué? Porque antes de diagnosticar tiene trastorno de personalidad paranoide, no solamente son los criterios del grupo, de ese grupo A, de esa patología, tiene que cumplir estos criterios generales. O sea,
Para decir, él tiene trastorno de personalidad narcisista, tiene que cumplir primero estos de acá, estos criterios, y luego los especificadores del trastorno narcisista de la personalidad. ¿De acuerdo? Entonces es algo muy común, porque hay muchos colegas que se han puesto a diagnosticar trastornos de la personalidad solamente guiándose por los especificadores, cuando no es así. Así no se diagnostica los trastornos de la personalidad. Se tiene que cumplir el trastorno general de la personalidad y luego los especificadores. ¿Por qué? Ahorita te lo voy a explicar. Vamos a analizar cada uno de estos criterios porque es importante para que se den cuenta que la personalidad es algo muy diferente a las emociones, es algo muy diferente al estrés y es algo muy diferente a la ansiedad, ¿ok? Entonces vamos a analizar, ¿ya? ¿Qué te dice el criterio A? Es un patrón, ojo, patrón significa secuencia, continuidad, bastantes situaciones, ¿no? Que continúan. Patrón perdurable de experiencia interna, o sea, sentimientos de experiencia interna y comportamiento. Comportamiento se refiere a la parte externa, ¿correcto? Experiencia interna y comportamiento, ¿ok? Que se desvía, que se desvía notablemente, o sea, hay un desajuste completamente notorio, completamente observable. No es como, por ejemplo, muchos de ustedes dijeron, pero a la depresión muchas veces no lo dan a notar. Ya, acá en los trastornos de la personalidad sí se dan a notar, porque se desvía notablemente. ¿Qué te dice acá? De las expectativas, de la cultura, del individuo, se presenta en dos o más de estos ámbitos siguientes, ¿ok? ¿A qué se hace referencia con la cultura del individuo? Donde se relaciona, donde se adapta, donde se comporta esta persona, ¿ok? Por ejemplo, comer perros acá en Perú, ¿es normal, sí o no? Comer perros acá en Perú, ¿es normal, sí o no? No. Pero en China, ¿es normal, sí o no? Sí, ¿ven? Eso de las diferencias culturales hay que tenerlo acá. Por eso es que psicología no solamente es estudio de la conducta humana, que es lo principal, también como conocimiento adicional, recomendación personal, hay que tener tus estudios de cultura general. Es importante, filosofía, cultura, historia, ¿no? Geografía también, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, las conductas de una persona de la costa del Perú serán igual a las de una persona de la selva o de la sierra. La cultura, me refiero, la cultura, la forma de comportarse, ¿van a ser las mismas entre todos? ¿Qué creen ustedes? Alguien de la costa, supongamos, alguien de Piura, ¿no? ¿Va a ser igual que alguien de Cusco o alguien de Iquitos? No, coma, varía, no, efectivamente. Entonces, por eso es que hay que tener conocimiento de la cultura del individuo, ¿no? Por ejemplo, que acá en el Perú, niñas de 14, 15 años se casen con alguien, con un varón de 30, ¿es normal, sí o no? No. Pero si nos vamos a esos países arábicos donde es normal, ¿sí o no? En esos países arábicos, Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán, sí, porque es su cultura como tal, ¿no? Y eso recuerdo mucho las palabras de un antropólogo que explicaba sobre este temita de las diversidades culturales, ¿no? Cuando estamos frente a una cultura, no, por más que a nosotros nos parezca mal, a ellos nunca les va a parecer mal, porque es parte de, o sea, desde la antropología, la cultura es algo bastante fuerte y cambiarlo es muy complicado, ¿no? Por más que nosotros digamos, no, comer perros y gatos está mal, pero a ver, váyanse a Chincha, en Chincha comen gatos, ¿no? En Chincha, en Ica, en Chincha creo que comen gatos, ¿no? Entonces, allá es normal, ¿no? Pero acá en alguien de la costa, alguien de Lima, ¿no? De la costa limeña, o de la costa liberteña, o piurana, o lambayecana, oye, qué feo, pues no, mi gato es mi mascota, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, son parte de las culturas y antropológicamente hay que no respetarlas, sino comprenderlas, porque es parte de, y es muy complicado cambiarlo. Así que si para ti está mal, para esa persona está bien, y eso hay que conocerlo y hay que tolerarlo,
¿ok? Entonces, por más que nosotros digamos, no, que las niñas está claro, pero anda, cámbiate toda una estructura sociocultural de esos países de allá. Complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo que hay que entender. Por eso acá te dice expectativas de la cultura del individuo, ¿ok? Hay que tener eso en cuenta. Muy bien. Dos o más ámbitos siguientes. Te dice, hay cuatro. La primera es la cognición. ¿A qué te define como cognición en el DSM? 5. Te dice la manera de percibirse e interpretarse a uno mismo y a los demás. Eso significa tu autoconocimiento, tu autoconcepto propio y el conocimiento, el concepto que tengas de los demás, los pensamientos que tengas de los demás. ¿De acuerdo? Esa es la parte cognitiva. La parte afectiva se refiere a la amplitud, la intensidad o la labilidad de la respuesta emocional. Ojo, acá no te habla de inteligencia emocional, no te habla de control o de regulación emocional, te habla de la respuesta emocional. La emoción en su definición como una reacción, porque las emociones son unas reacciones, ¿ok? Entonces, como tal, la emoción como respuesta, ¿ok? Funcionamiento interpersonal se refiere a las habilidades sociales, al comportamiento social, a lo cómo se comporta esta persona en tal lugar, en tal situación, ese trabajo que tiene como ser humano, como sociedad, ¿ok? Y por último, el control de impulsos, lo que es algo muy importante. Según la teoría de inteligencia emocional de Reuben Barron, el control de impulsos forma parte de la inteligencia emocional, ¿no? Pero hay otras teorías, ¿no? Como la de Mayer, Salovey y Caruso, que no está tanto el control de impulsos, sino está el conocimiento emocional de las demás personas, ¿ok? Entonces, pero está acá el control de impulsos como tal, o sea, son cuatro. Entonces, ¿qué te dice el criterio A? Esta persona con sospecha de trastorno general de la personalidad tiene que tener afectación en dos o más de estos ámbitos. Puede ser cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal o control de impulsos. Tiene que tener dos o más. ¿De acuerdo? Vamos al criterio B. ¿Qué te dice? El criterio B te dice, el patrón perdurable es inflexible, o sea, no cambia, ¿no? No se adapta, es como tal, ¿no? Y dominante, o sea, se presenta, como te dije acá arriba, notablemente, se desvía notablemente. Acá te dice dominante, o sea, perdura, se analiza, se observa, se palpa, ¿no? Se pueden apreciar esas conductas en una gran variedad de situaciones personales y sociales. ¿Cuáles vendrían a ser esas situaciones personales y sociales? Relación afectiva, familia, trabajo, escuela, universidad, estudios, ¿no? Entonces, amigos del trabajo, ¿no? No sé, a ver, tienes un trabajo independiente, es muy diferente a un trabajo dependiente donde trabajas con más personas, ¿no? Entonces, te das cuenta, ¿no? Entonces, ahí está presente, que tiene que estar presente, ¿no? O se notan estos problemas, tanto en situaciones personales como en situaciones sociales. Y cuando analizamos el C, el E y el F, cuando yo te pongo criterios generales comunes, si me has seguido y me has prestado atención a las demás patologías, ya sabrás que son los mismos, ¿no? Que habla sobre el malestar clínico, que te genera malestar clínico, que es ese malestar que te da, siento que estoy mal, necesito ayuda, esas cosas, ¿no? Te habla también de lo que es larga duración, perdón, que es perdurable y no se explica mejor por una consecuencia de otro trastorno mental, o sea, no hay sospecha de depresión, no hay sospecha de ansiedad, no hay sospecha de TPT, no hay sospecha de bipolaridad, no, mi sospecha principal o a lo que está apuntando esta conducta es un trastorno general de la personalidad. Y el último dice que no se atribuye, ¿no?, a los efectos fisiológicos de una sustancia, de un medicamento, de una droga, ¿no? Entonces, o de otra afectación médica, sea Alzheimer, sea, no sé, algún accidente cerebrovascular, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los tres criterios generales, ¿no? Malestar clínico, duración, ¿no? Sí, duración, perdón, el malestar clínico, el que no se explica por otro trastorno mental y no se atribuye a consecuencias fisiológicas, ¿ok? Esos son los tres criterios generales, por eso acá te pongo C, E y F, ¿ok? Y el D, hay algo bien curioso. Acá es un punto de partida para analizar tu trastorno si es que estás frente a un trastorno de la personalidad, y es este. El patrón es estable y de larga duración.
y su inicio puede remontar al menos a la adolescencia o a las primeras etapas de la adultez. Entonces, ¿qué significa esto? Que los problemas que tiene ahorita, por ejemplo, esta persona de 30 años, son muy similares a cuando tuvo 11, 12, 13, que ya estamos en la adolescencia, 14, 15, 16, 17, 18, 19, porque recordemos que según el nuevo estudio del desarrollo humano, la adolescencia demora entre los 11 años hasta los 19 años, ¿correcto? Eso no lo digo yo, lo dice Papalia y Martorell en su libro Desarrollo Humano 2021. Ahí está, ¿no? Uno de los primeros que les mostré. Ahí lo dice, adolescencia, 11 y 19 años, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. O primeras etapas de la adultez, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Ok? Entonces, las primeras etapas de la adultez. ¿Ok? Entonces, ese es el trastorno general de la personalidad. Si tu paciente o si la persona que estamos viendo en cuestión cumple con estas cosas, podemos pasar a diagnosticar un tipo de trastorno de la personalidad en específico. ¿Ok? Hasta el momento, chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió el trastorno general de la personalidad? Por favor, quiero sus respuestas. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto de acá? Porque si ya me entendieron esto, lo otro, no hay mucho aspaviento, no hay mucha cosa que explicar. Por favor, solamente 2 personas me han respondido y somos 28. Quisiera que me respondan, por favor. ¿Se entendió lo de trastorno general de la personalidad? Van 3 respuestas, 4 respuestas, 5 respuestas, 6, 7. Ya, bueno, entonces entenderé que sí hay respuesta. Como diría un profesor, el silencio también es una respuesta. Bien, y aplica para todo, aplica para todo. Bien, entonces procedo a que revisemos los siguientes trastornos de la personalidad, ¿no? Entonces ya hemos visto que el grupo A, el grupo B y el grupo C. Voy a mostrarles acá. Los que me voy a centrar hoy día son en 2 trastornos de la personalidad del grupo B, que tienen que ver con el control de impulsos y las emociones, ¿ok? Vamos a ver el antisocial y el histriónico, ¿ok? Entonces, recordemos, cumple los criterios del trastorno de personalidad, del trastorno general de la personalidad, y pasamos a analizar los especificadores o los criterios específicos, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, si muchos se preguntan el tema de esta señora que está acá, la loca de los gatos de los Simpsons, acá está. Ella, para quienes tal vez no han estado al inicio de esta explicación, ¿ya? ¿Dónde está? Acá lo tenía apuntado. Ya, acá está. Eh, ya. El de la loca de los gatos se le apunta supuestamente al trastorno de personalidad. ¿Dónde está? No recuerdo si es esquizoide o esquizotípica. Ya. ¿Dónde está? Acá está, al esquizoide, ¿no? ¿Por qué? Porque acá te dice desapego de las relaciones sociales y poca variedad de expresión en las emociones o contextos interpersonales. ¿Por qué? Bueno, acá están todos sus especificadores, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué se le dice la loca de los gatos? Porque no se relaciona con ningún familiar y está solamente ella con sus gatos. Su vida son sus gatos. Y para remate, sigue acumulando gatos y sigue acumulando gatos y sigue acumulando gatos. Ven su ropa cómo está descuidada, está desaliñada, entonces cumple con los criterios generales y también con los de acá del esquizoide, ¿no? Entonces, y el esquizotípico, bueno, es otro caso, ¿no? El esquizotípico es otra cosa, ¿ya? Perdón, sí, efectivamente, es esquizotípica, esquizoide es otra cosa, esquizoide hay otros ejemplos. La loca de los gatos vendría a ser esquizotípica por las ideas extrañas, ¿ya? Esa es la diferencia. El esquizoide es poca relación social y el esquizotípico son las ideas medias extrañas. La loca de los gatos es esquizotípica, ¿ya? Bien, acá les he traído a otros personajes adicionales para que vayamos entendiendo propiamente sobre los trastornos en específico. ¿Han visto la naranja mecánica? ¿Alguien ha visto o ha leído La Naranja Mecánica? Porque el libro también es interesantísimo. Ya, ya. Entonces, el personaje que está al inicio, ya, es un trastorno de personalidad antisocial. No recuerdo su nombre, pero él es.
El que está abajo se llama Hannibal Lecter, es de una película de terror, ¿no? Entonces, también es otro personaje con trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Pero ¿por qué es trastorno de personalidad antisocial? Vamos a analizar, ¿ok? Entonces, nos vamos al grupo B y al primer trastorno de este grupo, trastorno de personalidad antisocial. Dato curioso, antes, ¿ustedes han escuchado la palabra psicópata? Seguro que sí. Este es un psicópata. Ya, ya. Ahora la nomenclatura que te dice es un trastorno de personalidad antisocial. El psicópata actualmente se le llama, es un antisocial, un trastorno de personalidad antisocial. ¿Ok? Vamos a analizar por qué. Vamos a analizar. Alex, ok, ahí está, gracias Karen. Alex, el de la naranja mecánica. Ok. ¿Qué te dice este trastorno? Hay 4 criterios generales, ¿no? A y D. Pero recuerda que se tienen que cumplir los del trastorno de personalidad general. ¿Ok? A, patrón dominante de inatención y vulnerabilidad de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años de edad y se manifiestan con 3 o más de los siguientes. Entonces, pega bien la oreja acá. Patrón dominante de inatención y vulnerabilidad. Tú haces daño, tú atentas, tú afectas, ¿no? Los derechos de los demás, ¿no? Ah, muy bien, Steven. Steven da un buen aporte. Hay muchas personas que confunden el término antisocial con asocial. Tú eres un antisocial. No, no, no. Ahorita vamos a ver que eres un antisocial. El asocial es la persona que no disfruta de las relaciones sociales, ¿correcto? Muchas personas tenemos ese rasgo asocial, ¿no? Que preferimos estar en nuestra casa, ¿no? Y tanta cosa, ¿no? Pero ojo, eso no es patológico. El asocial no es patológico, el antisocial sí es patológico, ¿ok? Por ejemplo, la parte patológica del asocial vendría a ser ¿dónde está? El esquizoide. El esquizoide vendría a ser la parte patológica del asocial, ¿no? Claro, como afónico y disfónico, ¿no? Entonces son términos que hay que comprender, ¿no? Entonces ya no se dice psicópata, se dice antisocial, trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Claro, es que ya, a ver, eso también lo voy a explicar al final sobre el tema de las personalidades, ¿no? Eso es, gracias Carolina por lo que dices, porque eso es importante tocar, ¿ok? Pero vamos avanzando porque creo que me emocioné mucho explicando sobre lo que es personalidad y me están ganando el tiempo. Pero vamos a ver, ¿ok? Dice, se manifiestan desde los 15 años de edad, o sea, desde la adolescencia. ¿Recuerdas lo que te dijo el trastorno general de la personalidad? Se van marcando desde la adolescencia. Y todos los trastornos de la personalidad están ahí. Ok. Primero, dice 3 o más de los siguientes, ¿no? Hay 2, 4, 6, 7, entonces tiene que ser 3 o más, ¿ok? Primero, incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, motivo de detención. ¿Qué significa motivo de detención? Que te arrestan, que te mandan a la carceleta, que te detienen, etcétera. Pero ¿qué son estos incumplimientos de normas sociales? Si recordamos nuestros derechos, nuestros deberes y también las penalidades y todos los códigos y tanta cosa, las leyes como tal, por ejemplo, manejar ebrio es algo legal o ilegal en el Perú. Manejar ebrio, legal o ilegal, ilegal, ¿no? Por ejemplo, a ver, manejar a alta velocidad cuando te dice 45 kilómetros por hora y tú te vas a 80, ilegal, ¿verdad? Porque ya hay una norma ahí, ¿no? Entonces, y te pueden llevar detenido, ya, ahí hay una cosita, pero no porque las personas que están en la cárcel sean todos antisociales, no, hay que analizar los demás. Recordemos la clase introductoria de psicopatología, la conducta normal de la normal, no, no todo es anormal, ¿ok? No todo es patológico, hay cosas que sí hay que entenderlas y tocarlas con pinzas, acá esta es una de ellas. Por ejemplo, el tráfico de drogas, la prostitución y la trata de personas, ¿es ilegal o es legal? Esas 3 cositas, tráfico de drogas, trata de personas y prostitución, ¿es ilegal o legal? Ilegal, muy bien. Entonces acá ya estamos viendo una parte de esta persona no se apega a las normas sociales, ¿ok? Después, ¿qué te viene? Pega la oreja. Engaño, mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para el provecho o placer personal.
esta persona tiene rasgos de mitomanía, esa compulsión por mentir. O, o si no, también se entiende como esa cuestión consciente o esa toma de decisión que tú dices, voy a mentir, o miento para yo zafarme de esta, ¿no? Entonces, no fui yo, fue él, ¿no? Entonces, repetidas veces, ¿no? Utiliza un alias, ¿no? Para la estafa, ¿no? O se dedica a la estafa, y también todo, pero todas esas cositas integradas es para un provecho. Ahí vemos el ejemplo de las barras bravas, el de los grupos de las bandas criminales, etcétera, ¿no? Y también de placer personal. Por ejemplo, acá estos dos personajes, Alex de la Naranja Mecánica, ¿trabajaba solo o trabajaba en grupo? ¿Trabajaba solo o trabajaba en grupo? A ver, los que han en grupo, muy bien. Pero Hannibal Lecter, ¿trabajaba en grupo o trabajaba solo? Ya, y Hannibal Lecter solo. Entonces, te das cuenta, ahí están los dos ejemplos. Para provecho, porque si bien es cierto, Alex lo hacía también para placer personal, pero también lo sacaba provecho, pero Hannibal Lecter netamente era para un placer personal, ¿no? Entonces le daba placer incurrir en esos delitos, ¿ok? Entonces, ahí está. Ojo, mira este tercero, qué interesante. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. O sea, esa capacidad cognitiva de en la planeación de la secuencia lógica, ¿no? Entonces, como que no está muy desarrollado, no, bueno, no está tan efectiva, ¿no? Entonces, porque acá te dice, responde con impulsividad, o sea, ¡pam! De frente, ¿no? Entonces, no le interesa solamente eso y ya está, ¿no? No piensa en las consecuencias, ¿ok? ¿Qué te dice el 4? Irritabilidad y agresividad, manifestado por peleas o agresiones físicas repetidas. Oh, yo recuerdo, licenciado, que Alex le gustaba pegar a las personas, iba por la calle y con su bastón, le daba. Pues sí, pues no, Alex, ese personaje de Alex, de la Naranja Mecánica, con sus compañeros iban y golpeaban a las personas, o cuando entraban a las casas. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan o no? Él sí, ahí está, irritabilidad y agresividad, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta estas emociones? En peleas o agresiones físicas repetidas, ¿ok? Repetidas, no es de que peleó una vez y nunca más, no. Peleaba varias veces, ¿ok? Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Aquí están, por ejemplo, los conductores temerarios, los que no les interesa, hay una bicicleta a mi costado, hay una moto a mi costado y ¡pum! De frente. Por control de impulsos, no me interesa la seguridad de los demás, por ahí vamos detallando eso, ¿ok? Tengamos en cuenta esos conductores temerarios. Irresponsabilidad constante, incapacidad de mantener un comportamiento laboral u obligaciones económicas. ¿Qué te indica acá? A nivel laboral, la persona o a nivel académico, la persona no va a estar en su 100%. Va a tener muchas disfunciones, va a tener muchos problemas, ¿no? Y ojo, obligaciones económicas, ¿qué significa? Deudas, moroso, ¿no? Va a estar en este de, no recuerdo cómo se llama acá en el Perú, este donde están los deudores, el programa que tú buscas, no sé si por ahí alguien tiene el dato, me hace recordar, porque no recuerdo, que es, tú pones el dato y te sale si es que tiene deudas, ¿no? Por ejemplo, también de los Infocor, ahí está, ¿no? Entonces lo podemos encontrar en Infocor, ¿no? Entonces, ya, esas cositas, ¿no? Entonces, no le van a dar, los bancos no le van a dar préstamo porque ya está en Infocor, ¿ven? Entonces, hay problemas a nivel económico y laboral, ¿no? Entonces, lo despiden constantemente de los trabajos, no está desaprobando sus clases, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, y ojo, último y para mí uno de los más importantes del trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Bueno, a ver, les repito, muchachos, no es que por uno globalizamos a todos, ¿no? Pero sí, son para analizarlo, pero si es que alguien es deudor alimentario, probablemente, pero recordemos que esto va más relacionado no a los delitos en general, sino a los delitos que atentan contra las demás personas, ¿no? Entonces, y acá que te dice tres o más, y antes hay que tener los completos los criterios de trastorno general de la personalidad. No es de que porque esta persona se pasa la luz roja y es antisocial. No, mentira. Hay que cumplir todos los criterios anteriores. Por eso es que les digo, hay una diferencia entre la normalidad y la normalidad, ¿ok? La anormalidad y la normalidad, la parte sana y la parte patológica, ¿ok? Hay que tener ojito, no vayamos a utilizar, este es un antisocial, no. Recuerden lo que les dije sobre etiquetar a las personas, ¿no? Más si somos psicólogos,
o si somos estudiantes, tengamos mucho ojo de ahí, no vayamos con mi DSM-5, tú dices, mi DSM-5 TR dice que tú eres, no, respira, chumbi, como dirían en taekwondo, chumbi, y piénsalo dos veces, ¿no? No porque sea eso, es así, ¿ya? Entonces tengamos mucho cuidado porque por ahí a veces nos gana el ego clínico y queremos hacer porque quien les habla también en algún momento lo pasó, ¿no? Pero hay que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos con esto, ¿ok? Y si no conocemos sobre los manuales clínicos, porque tal vez soy ingeniero, soy profesor, soy otra profesión, no psicólogo, también es importante conocerlos. ¿Para qué? Recuerden lo que les dije la semana pasada, para pedir ayuda, para buscarle a esa persona un poco de ayuda, ¿ok? Y este último criterio es uno de los más importantes, diría yo. Ausencia de remordimiento, indiferencia o racionalización de haber herido, maltratado o robado a alguien. ¿Qué significa ausencia de remordimiento? Empatía, cero. Cero empatía. Esta persona no tiene empatía, cero remordimiento, ¿no? Indiferencia, le es indiferente. O sea, si tú te caíste, si un carro te atropelló, pues como si nada. Irracionalización de haber herido, maltratado o robado a alguien, ¿qué significa? Esa persona le da una explicación supuestamente lógica a lo que te hace. O sea, yo te robo para comer. Yo te robo porque tú eres ricachón y yo soy pobre. Yo por eso te tengo que robar. ¿Ven cómo racionalizan el acto ilegal? ¿No? Entonces, es parte de, ¿ok? A ver, ¿las personas que tienen trastorno de personalidad tienen algún tratamiento? Sí, sí hay un tratamiento, terapia cognitiva conductual, y en los casos más psicóticos, recordamos que psicótico no es lo mismo que psicópata, en los casos más psicóticos, se requiere de medicación, ¿ok? Aquí no entra la infidelidad. No, es que como les dije, o sea, no es que la infidelidad sea algo normal a nivel social, pero la infidelidad es algo más emocional. Y recordemos que acá va pegado con el control de impulsos. La infidelidad no es un trastorno de personalidad antisocial, pero de que hay personas antisociales que tiendan a la infidelidad, sí, sí hay, pero el ser infiel no te determina como antisocial, ¿no? Entonces, factores de predisposición. Ya, los factores de predisposición para esto de acá es justo los que vengo acá. A ver, mira, Yarela, acá están. Ve. Hay que tener en cuenta esto, ¿ya? El individuo tiene mínimo como 18 años para diagnosticarlo. Acá ahorita, déjame un ratito explico y te doy un criterio de predisposición, ¿ya? C. Existen evidencias de la presencia de un trastorno en la conducta con inicio antes de los 15 años. Ajá, acá está Yarela tu respuesta. Factores de predisposición. Si nos vamos a estudiar los trastornos de la conducta, ¿qué vamos a encontrar? Explosivo intermitente, negativista desafiante, piromanía, tricotilomanía, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese tipo de casos son los que van a predisponer un trastorno de personalidad antisocial. Ahora, si nos vamos a la teoría de Vicente Caballo, que explica muy bien, es un muy buen libro sobre los trastornos de la personalidad, Yarela, él habla también sobre cuando uno es niño, ¿no? Esos factores de riesgo a los que está expuesto. Vive en una zona donde hay pandillas, donde hay barras bravas, donde hay problemas sociales, ¿no? Donde los padres son muy castrantes o son muy agresivos con él, o sea, recibe maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato verbal, todos los maltratos, ¿no? O sea, es un niño bastante violentado, ¿no? Entonces, como diría Albert Bandura, crece en un entorno, por aprendizaje social, el niño crece en un entorno disruptivo, crece en un entorno agresivo y va a ser un adulto agresivo, aprendizaje social. ¿Qué es psicótico? Eso lo expliqué la semana pasada, ¿no? Como un estado, ¿no? Dentro de lo que es eh, a ver, algo muy descontrolado, la persona no puede controlar, ¿no? Entonces, no quisiera, discúlpame que no ahonde mucho en eso, pero tengo que avanzar con el tema, ¿de acuerdo? Pero te digo que es algo relacionado, es un estado psicológico donde los síntomas son totalmente descontrolados, la persona pierde el control de ello, ¿ok? Pueden sentir afecto, conexión con los demás o hay carencia absoluta de empatía y de compasión. Ah, Carolina, los antisociales no sienten empatía. Y si la sienten, es manipulación, porque acá arriba te dice manipulan, ¿ok? Y el criterio D te dice comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. Entonces, como habrán dado, ahora, vámonos a la realidad. ¿Se acuerdan de Jeffrey Dahmer? De este personaje que tengo acá en la, perdón, Ted Bundy, este es Ted Bundy, ya. Ted Bundy, ya, el personaje que está en blanco y negro arriba, ya, él es Ted Bundy, él es un psicópata, ¿no? Es alguien que tiene trastorno de personalidad antisocial.
Revisemos los especificadores. ¿Incumple normas sociales? ¿Motivo de detención? Sí, se ha tenido, ¿no? Entonces, ¿y qué normas incumple? ¿Matar es un derecho? ¿Es algo legal? ¿Violentar a alguien, o sea, violar sexualmente a alguien, es un derecho? ¿Es algo legal? ¿Qué dicen ustedes? Hola, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces, engañar, mentiras repetidas, utilización de alias. Ted Bundy utilizaba alias para hacer sus fechorías. Ted Bundy mentía porque supuestamente estaba en una iglesia cristiana, no sé si mormona o no sé qué, pero y participaba ahí como era el padre ejemplar, ¿no? Entonces, ahí está el engaño, la mentira y la utilización de alias. Él cambiaba de nombre. Él no se presentaba, hola, soy Ted Bundy, no, él cambiaba de nombres, ¿no? Entonces, ahí está, la estafa para placer personal, ¿no? Impulsividad o fracaso para planear con antelación, sí, porque cuando una vez casi lo atrapan, y la chica se defendió, una de las chicas que se defendió de él, lo empezó a gritar y empezó a pegarle, entonces él entró en desesperación y lo que era su patrón normal de atentado, de su patrón normal criminal cambió. Entonces empezó a hacer otras cosas. Y ahí está la impulsividad o fracasar con antelación, ¿verdad? Irritabilidad y agresividad. Sí, porque se evidenciaba que también tenía problemas con una de sus parejas, ¿no? Y incluso una de ellas, de sus exparejas, lo denunció, ¿no? Entonces, detención imprudente de la seguridad, perdón, desatención, obviamente, porque él se metía en campos, se metía en estas ferias y ahí raptaba a las chicas para ir a violarlas y matarlas, ¿no? Entonces, irresponsabilidad constante. Ven que tiene ausencia de remordimiento, ¿ven? Ausencia de remordimiento. No le importaba. A él no le importaba que si estaba una chica de 15, una chica de 20, una chica de 30, no le interesaba. Él iba, las violaba y las mataba. Ven que hay más de tres, como te dice acá, hay más de tres, ¿correcto? Ahora, ¿y qué se dice? La parte de su infancia de Ted Bundy no es tan específica, ¿no? Entonces, tiene como mínimo 18 años. Él empezó este perfil criminal a los 23, 24 más o menos, ¿no? Existen evidencias de un trastorno en la conducta con inicio entre los 15 años. Muchos decían que él sufría de ¿cómo era? Explosivo intermitente, ¿no? Que era muy impulsivo, no se medía cuando él respondía, ¿no? Y respondía de golpe, ¿no? Y tenía bastantes antecedentes relacionados a el comportamiento antisocial, ¿no? Entonces, sí, eso se llama la triada de la psicopatía, no recuerdo, pero esos son tres. Placer por el fuego, que es la piromanía, maltrato animal y violencia física recibida, ¿no? Otros agregan dentro de ello el maltrato a los animales, la piromanía y la enuresis, ¿no? Son parte de la triada, ¿ok? Pero todo ello está condensado en un maltrato infantil. Esa es otra teoría, la triada oscura. Creo que sí era, pero era, creo, la triada de la psicopatía, no recuerdo, pero eran tres. Maltrato a los animales, maltrato a los animales. O sea, que alguien te diga, yo he jugado de chiquito, le ponía cuetecillos a mi gato y lo lanzaba. O yo he agarrado mis pollitos y los metía en la congeladora. O yo he agarrado a mi perrito y lo metía en la congeladora. Literal, aunque duela, eso hacen. Así son sus juegos de niños, ¿no? Entonces, ahí está. Red flag. Bueno, algo así, ¿no? Entonces, por eso es importante analizar las conductas, por eso es importante preguntar cómo eran de niños, ¿no? Bueno, queda como una bromita por ahí. Pero sí, el maltrato a los animales, la enuresis, que es el poco control en los esfínteres de la orina, ¿no? Y también esto de, ¿qué les había comentado? La piromanía, el placer por el fuego. Otros, en vez de la piromanía, se incluye la parte bueno, no recuerdo exactamente porque no estoy confundiendo los términos, pero eran esos tres. Pero todo se condensa, como diría Vicente Caballo, en un maltrato infantil desde temprana edad. Padre, madre, castrantes, bastante agresivos, verbalmente, físicamente, etcétera. O sea, al niño lo golpeaban hasta por gusto, ¿no? Entonces ahí está. Ted Bundy pasó ojo, no es para justificar su conducta, es para entenderla y analizarla, ¿ok? Ted Bundy pasó eso, Jeffrey Dahmer también la pasó, ¿no? Entonces, pero hay otros casos bastante curiosos que les presento acá, ¿no? Por ejemplo, Light Yagami de Dead Note, ese es otro antisocial, ¿correcto? Light Yagami de Dead Note, muy inteligente, muy brillante, pero con esa parte oscura de su personalidad, ¿ok? Que empezó a matar hasta por gusto, por placer, ¿no? Y cumple muchos de los criterios. Se volvió impulsivo, ¿no? Entonces, es parte de su personalidad y Light Yagami era así. El ejemplo más clásico de trastorno antisocial de la personalidad, el Guasón. ¿Y por qué pongo de la película de Batman Regresa? Porque ese es el que más presenta todos estos síntomas del TPA.
¿no? Del trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Ahí está en la escena donde va a explotar el hospital, ¿ve? Es algo ilegal, no le importa quiénes está, un control, porque incluso cuando le falla, como que está, ¿ve? Entonces está como que, y ¡pam! Y reacciona, ¿no? Entonces, y no le interesa quién está dentro, ¿no? Entonces, engaña, porque mira, se vistió de enfermera para hacer su cometido, ¿no? Entonces, todo para placer personal, ¿ven? Y al costado, para quienes han visto Harry Potter, está Tom Riddle, porque Tom Riddle también se puede entender como otro antisocial. ¿Por qué? Porque engañaba, mentía, cambia de alias a Lord Voldemort, ¿no? Ya no utiliza su alias general, porque él incluso no le gustaba, que él cambia su alias de Tom Riddle, perdón, su nombre de Tom Riddle a Lord Voldemort para infundir miedo, para no mostrar su verdadero origen, y eso creo que está en el libro, no está en la película, pero está en el libro, ¿ok? Entonces, y él mataba, asesinaba por gusto, por placer, ¿no? Entonces, y justamente cuando vemos en la película sí se da a notar su infancia de Lord Voldemort, que era un niño bastante maltratado porque tenía esas habilidades mágicas, ¿no? Y era violentado en el colegio, los papás lo despreciaban y tanta cosa. Entonces, ahí está, ¿ves? Ejemplos clásicos del trastorno de personalidad antisocial que no sabíamos, pero oye, es un trastorno de personalidad antisocial, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Entonces, ahí está, te vuelvo a repetir los ejemplos. Alex de la Naranja Mecánica, Hannibal Lecter, tenemos a Ted Bundy, que es de nuestra vida real, a Tom Riddle de Harry Potter, al Guasón o al Joker, ¿no? Y a Light Yagami de Death Note, ¿correcto? Estas personas, sí. Ya, Carolina, ¿todos los psicópatas son narcisistas o no? No, no lo son necesariamente. Que pueden compartir criterios, sí, pero siempre hay uno que determina más que otro. No todos los antisociales son narcisistas. Por ejemplo, Ted Bundy sí tenía rasgos narcisistas, ¿no? Pero el Guasón no tiene rasgos narcisistas, él no se cree el mejor. Su función es molestar a Batman y hacer desastres, su función. Hannibal Lecter no era narcisista, ¿no? Light Yagami sí tiene rasgos narcisistas, los Voldemort sí, ¿no? Pero Alex, el de la Naranja Mecánica, no, solamente quería disfrutar de la violencia y punto. ¿Ven? No todos son iguales. ¿Alguna pregunta con el trastorno antisocial de la personalidad? Claro, la racionalización de su problema, de lo que hacía, ¿no? Mira, acá está Jenny, te lo muestro. ¿Dónde está? Acá está. Ausencia de remordimiento, indiferencia o racionalización de haber herido, maltratado o robado a alguien. O sea, ¿qué hacía la O sea, ¿qué significa racionalizar? Justificaba lo que hacía. Mato a las personas en nombre de la justicia. ¿Y quién eres tú para decidir la vida o la muerte? ¿Eres Dios? ¿Eres la Suprema Corte Mundial? No sé. ¿Eres el presidente o el encargado de determinar la vida de las personas? No, para eso existen leyes. La ley de la justicia. Toda persona merece un juicio justo. Así haya mucha evidencia en contra, merece un juicio justo, ¿no? Que se le condene por sus gestos, por sus acciones, ¿no? Pero nadie te dice a ti, tú anda y mátalo, ¿no? Eso sí es irrumpir normas. Por eso son importantes las leyes, porque las leyes en un estatus, generan orden, ¿no? Entonces, eso es importante, por eso es que Lai sí entra en un posible perfil de trastorno de personalidad antisocial, porque él lo racionalizaba mucho eso de ahí, ¿no? Incluso se cambia de alias, él es Light Yagami L. Claro, él se pone L, ¿verdad? A los que han visto Death Note. Él se pone el alias de L, ¿verdad? Corríjame por favor, pero se pone una letra, sí, ¿ya ven? Entonces Light Yagami no sale al mundo como Light Yagami, sale como L. Hay una utilización de alias acá está, para provecho, placer personal. Porque en ningún momento, en la parte final ya del anime, ya a Like, no, acá está Akira, bien, muy bien, Akira, sí, él. Entonces, él cambia eso, ¿por qué? Para obtener placer, ¿no? Porque le daba placer matar. Y en la última parte ya se le nota del anime, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ven? Muy bien, ¿se entendió? Like, por favor, si se entendió. Disculpen por arruinar sus infancias, sus adolescencias, ¿no? Pero es la realidad, hay que entenderlo, ¿ok? Y por último, saber el trastorno de personalidad histriónica. Oh, yo he visto esta película, La Máscara, yo he visto al Capitán Jack Sparrow. Pues bueno, te comento que también tienen trastorno de personalidad histriónica, ¿no? Pero vamos a analizarla, vamos a analizarla. Entonces, ¿qué te dice o un lapsus? Bueno, es un lapsus, ¿no? Entonces, ¿qué te dice el trastorno de personalidad histriónica, ¿no? Aparte de cumplir
recuerda, hay que cumplir los criterios de trastorno personalidad o trastorno general de la personalidad, hay que cumplir con estos especificadores. ¿Y cuáles son? Te los voy a comentar. ¿Te acuerdas que te dije que muchos de estos no tenían A, B, C, D, E? Ya, la histriónica es uno de ellos, ¿no? No tiene A, B, C, tiene solamente los patrones, por eso acá te pongo un punto, ¿no? Porque no tiene letra. El antisocial sí tenía, porque había más especificadores, pero acá no, ¿no? Entonces, igual que el límite, el narcisista, el límite no tienen especificadores, perdón, no tienen letras, tienen especificadores, ¿ok? Entonces vamos a ver. ¿Qué te dice el histriónico? Seguro por ahí ya sabemos qué significa ser histriónico, pero vamos a ver la parte patológica, ¿ok? Como personalidad patológica. ¿Quieren ser el centro de atención? Sí, efectivamente, Carolina, sí, quieren ser el centro de atención, pero vamos a ver dónde está la parte patológica de esto, ¿ok? ¿Qué te dice los únicos criterios de el TPH, el trastorno de personalidad histriónica? Patrón dominante de emotividad excesiva. Acuérdate que las patologías del grupo B van al control de impulsos y a las emociones, ¿ok? Acá está. Emotividad excesiva, o sea, su emoción es un desborde, la demuestran a más no poder, ¿no? Y acá está lo que decía Carolina, y búsqueda de atención. Buscan ser el centro de atención. Lugar al que van, lugar al que necesitan ser reconocidos. Por eso dice, búsqueda de atención. O sea, tienen esas necesidades, quieren llamar la atención, ¿no? Porque si es que no tienen esa atención, no están completos, no están plenos. ¿Ok? ¿Y qué te dice acá? Comienzan las primeras etapas de la edad adulta, primeras etapas, ya no de la adolescencia, sino de las etapas adultas, ¿no? Y está presente en diversos contextos, como siempre te he comentado, los diversos contextos, escuela, universidad, familia, pareja, amigos, trabajo, de manera personal, etcétera. Y se manifiesta por 5, ojo, acá aumentan, de 5 a más de estos hechos. Vamos a analizarlo. Se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención. No hay que explicar mucho eso. Ya lo dijo Carolina. Quiere ser el centro de atención. ¿Ok? Entonces, mientras no sean el centro de atención, están incómodos. O sea, hay un malestar emocional por no ser el centro de atención. ¿Qué te dice el segundo? Ja, 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 ¿verdad? Bueno, sí da risa, ¿no? A varios TikTokers sí. Podríamos identificarlos por ahí. Pero ojo, recordemos, no porque cumplan uno, son toda una patología completa. No. Recordemos, trastorno general de la personalidad y sus especificadores del grupo que vamos a diagnosticar. ¿Ok? ¿Qué te dice? La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. Acá voy a hacer un alto y voy a explicar. ¿Por qué? Porque es donde quiero que apliquemos el término de, ¿cómo se llama? Anormalidad de anormalidad. ¿A qué se refiere con un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado? Por ejemplo, las personas que utilizan prendas diminutas, prendas que te muestran hasta el alma, literalmente, entonces ese tipo de prendas es un comportamiento sexualmente seductor o provocativo, porque vamos al análisis racional de la conducta. ¿Por qué utilizas ese tipo de ropa? Para sentirme atractiva, para llamar la atención de los hombres, para llamar la atención de las mujeres, ¿no? Entonces, porque también se presentan hombres, ¿ok? Entonces, ahí está la justificación, ahí está la explicación. Comportamiento sexualmente seductor o provocativo. También están las personas que son muy cariñosas, las que están siempre toqueteando por ahí, entonces eso es un comportamiento también sexualmente provocativo, ¿no? Entonces, todo llevado incluso hasta la parte coital, a de estimular, a de excitar. Entonces, eso es un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. ¿Por qué dice inapropiado? Por ejemplo, a ver, ¿cómo se los explico para que no suene tan fuerte ni tan crudo? A ver, una persona que va caminando por la calle, vamos a poner los ejemplos, ¿ya? Una señorita, ¿ya? Va caminando por las calles y está, a ver, ¿cómo se lo explico? A ver, usa tacones, muy maquillada, ¿ya? Muy maquillada, resalta mucho los labios, cabello suelto, mucha joyería, ¿no? Utiliza un top y utiliza esos, no sé cómo se llaman esos chores que se notan hasta las nalgas, ya. Eso, por ejemplo, utiliza y va caminando extravagantemente, o sea, no camina así, sino va moviendo caderas, ya. Eso es un comportamiento seductor o provocativo en mujeres.
En varones, por ejemplo, esos varones que les gusta, que obviamente son robustos o tienen bueno, ese don físico, ¿no? Pero, por ejemplo, que utilizan chores muy pequeños, que utilizan eh, eh, estas viviris cero, ¿no? Entonces, o que demuestran mucho su pecho, ¿no? O van por la calle sin nada en el torso, ¿no? Entonces, provocativo, sexualmente inapropiado, pero, y miren, miren cómo se llega hasta normalizar esta cosa en la sociedad, por eso digo, cómo estamos como sociedad, pero déjalo, está en su libertad de expresarse, claro, pero ¿qué hay detrás de eso? Llamar la atención, ojo allí, ¿de acuerdo? Los del gym entran ahí, no, los del gym no, por eso digo, no hay que generalizar, chicos, en psicopatología no hay que generalizar. Si van al gym, o sea, si alguien va al gimnasio, excelente, pero también hay que tener mucho cuidado cuál es la intención. Por eso es que acá siempre personalmente, y muchos colegas, lo digo, muchos colegas se han olvidado de esta parte de la intención con la que hacen las cosas, o sea, la persona. Una vez le pregunté a una chica, una pregunta, le dije así, una pregunta, ¿por qué te gusta utilizar esos vestidos escotados y tal chiquitos, estar siempre en sandalias, así pintarte bien porque a mí me llamó la atención, le dije, oye, ¿por qué te gusta vestirte así? Es que a mí me gusta llamar la atención a donde voy. Y yo le dije, y como ella, para remate, es colega, le dije, oye, ¿no crees que ese es un rasgo de la personalidad histriónica? No, que es parte de mí, a mí me gusta. Y después como que entró en razón, le dije, no, no es personalidad histriónica, no, no. Entonces como que ya le entró un poco el miedo. Pero yo le dije, oye, analiza tu respuesta. ¿Qué me has dicho? ¿Te gusta llamar la atención? Entonces, ¿qué buscas? ¿Llamar la atención? ¿Sentirte más querida? ¿Quieres mostrar tus atributos? Y otra cosa que ella me dijo, y ahorita también recuerdo, es, a mí me gusta mostrarme. Así, literal. A mí me gusta mostrarme. Entonces yo le dije, oye, pero, ok, bueno, ¿por qué quieres mostrarte, no? Y pues bueno, pues ahí está la explicación, ¿no? Eso es una justicia, como dicen por ahí, racionaliza, sí, también va a racionalizar, ¿no? Porque dice acá, la interacción con los demás, o sea, el relacionarse con los demás va a estar presente eso, ¿no? Va a un lugar, a una reunión que es recatada, una reunión formal, ¿no? Y van, por ejemplo, con esos vestiditos, por ejemplo, las chicas, que muchos seguro ustedes han visto en la universidad con esos vestiditos que están como caminando como pingüinos bajándose el vestido, ¿no? Que son muy altos. Eso es para una fiesta, no es para exponer en la universidad. Y por ahí se ríen porque seguro han visto, ¿no? Entonces, ¿ven? Entonces, esas chicas que van caminando como pingüinos por ahí, que bajándose los vestidos, ya, pues eso es una conducta sexual, es una conducta provocativa, ¿no? ¿Por qué te vistes de esa forma para una situación donde amerista, no sé, un sastre, un vestido más largo, ¿no? Donde tienes que exponer frente a un público, ¿correcto? Entonces, me va a calificar un jurado, ¿por qué me voy, un jurado para mi tesis? ¿Por qué me voy en ese tipo de vestidos? Porque no es apropiado. Acá te dice inapropiado. Y acá, como les comento, y es algo personal que me molestaba mucho, muchos de mis colegas me decían, pero es su forma de ser, es su forma de expresarse, es su forma de ser. Yo digo, pero oye, ¿no caes en cuenta que es un rasgo de personalidad histriónica? ¿Pero ella se siente mal? Yo digo, ¿de dónde sabes tú que se siente o no se siente mal? Porque acá uno de los criterios es el malestar clínico, o sea, que te genera malestar. Pero si la persona no le genera malestar, no es que no podamos diagnosticar, vamos a ver el hecho. ¿Ok? Entonces, eso es. A ver, creo que por acá me están escribiendo. Sí, se han normalizado mucho, por eso digo, muchas cosas se han normalizado, de verdad, y eso como sociedad estamos mal, muchas cosas se han normalizado. Ellos son conscientes, a veces no, a veces créanme que no, a veces no son conscientes. Por eso es de que, como le digo a esta amiga que tenía, ¿no? Entonces me gusta mostrarme, me gusta la atención, y yo le dije, oye, pero un momentito, ¿qué pasa acá, no? Gabriel, efectivamente, hasta en invierno, ¿no? O sea, descuidan esto de tener frío, de verdad, porque estamos a, no sé, a 15 grados, a 17 grados, ¿no? Y están así en tops, están así en shorts muy pequeños, ¿no? Entonces, o los varones están así mostrándose, ¿no? Entonces, oye, ¿tú tienes frío? ¿No? Entonces, normal, ¿no? Pero bueno, esas son cosas de ellos. En el colegio una vez un chico vino a clases en ropa interior. ¿Eso es un comportamiento histriónico? Comportamiento sí, pero para diagnosticarlo con personalidad no, porque este colegio es menor de edad, ¿ok? No podemos diagnosticarle con un trastorno de personalidad. Es un comportamiento histriónico sí. Histriónico en el sentido de la palabra para llamar la atención. Pero ojo, como les repito, hay que analizar que tenga todos los criterios del trastorno general de la personalidad, más los 5 especificadores que te dicen acá, 5 más, ¿de acuerdo? Hay que diferenciar eso, por favor, chicos, se los estoy repitiendo varias veces. No porque uno cumple un criterio y haces, no, mentira.
les estoy explicando nuevamente, tiene que cumplir todos los criterios del trastorno general de la personalidad y tiene que cumplir 5 más de estos criterios de acá para ser histriónico, trastorno personal o el TPH, ¿ok? Si no, claro, pues entonces, algunos dicen que es de moda, claro, los histriónicos se dejan llevar muy de moda y después les voy a explicar por qué. Maciel, quédate con esta idea, también te voy a decir por qué los histriónicos se dejan llevar por las modas. Steven, sí, pues si no todos los que van allí, claro, pues no podemos generalizar, efectivamente, Steven. Karen, las que tienen OnlyFans y lo justifican como si fuera un trabajo y se creen emprendedoras. Es que, a ver, saliendo de la psicología, muchachos, saliendo de la psicología y yéndonos incluso hasta la filosofía o a la, ¿cómo se llama esto? A la dignidad humana se estudia en filosofía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad de mostrar tu cuerpo, ¿no? Para ganar dinero. ¿No hay otras formas de ganar dinero? O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la importancia de mostrar tu cuerpo? Entonces, yo le diría, si me viene a terapia, yo le diría, oye, ¿cuál es la necesidad? ¿No? Le plantearía ese, ese debate cognitivo que se trabaja en la TREC, ¿no? Entonces, ¿cuál es, no? Y como les digo, pues lo justifican como si fuera trabajo y se creen emprendedoras. Es que eso es lo malo de la sociedad, cuando normalizamos cosas. Como dijeron por arriba, ya se normalizó, claro, esto del OnlyFans ya se normalizó, lo de la pornografía se normalizó, lamentablemente. Lo que no sabemos es que hay mucha gente detrás de ello que sufre, que tiene problemas, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de más de criterio y promover esto. Una vez asistí a una charla, una conferencia, sobre pornografía y la verdad los resultados son terribles, la verdad. Tanta gente que tiene adicción a esto y que se pierde en esto, y para remate, las personas que están detrás de esto que sufren, ¿no? Porque esa industria es totalmente pésima, es mala, de verdad. Entonces, y nos dejamos llevar por el placer y tanta cosa. Pero hay que pensar en esas cuestiones, ¿no? Si lo consumes, no es necesario, ¿no? Entonces, no es importante para tu vida sexual, ¿ok? Entonces, hay que tener un poco de dignidad y saber reconocer esas cosas, ¿no? Como dijo Karen, las que tienen un infancia. Preguntaríamos esto, los que son colegas, si es que en algún momento les llega una de estas chicas o de alguno de estos jóvenes que también se dedican a la parte de pornografía y tanta cosa, le dirían, ¿por qué lo haces? Cuestionemos, eso si nosotros seguimos el enfoque de la TREC, la terapia racional emotiva conductual, eso está en el debate cognitivo. Y pregúntale, ¿qué ganas con esto? ¿Por qué haces esto? ¿En qué te ayuda? ¿No? Son preguntas que se hacen en el debate cognitivo, que es una estrategia de terapia, ¿ok? Y analicemos. No, ¿y qué te van a decir muchos colegas? No es que no le hace mal, le hace bien. Digo, oye, ¿y su dignidad? ¿Y su salud mental? ¿Qué? ¿De qué le sirve tener tantas cosas si tiene un montón de depravados sexuales detrás de esa persona? Porque es la verdad. Abrirte a ese mundo te abre las puertas o te hace vulnerable a un montón de personas que te meten que están metidas en ese problema de trastornos sexuales. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado. Y me tomé este tiempito para analizar eso porque es importante como sociedad. Por eso le digo, o sea, los psicólogos tenemos un montón de responsabilidad y lamentablemente muchos colegas han normalizado esa cosa y lo digo con mucha pena. Y no solo colegas, otros profesionales también han normalizado estas cosas. Y no está bien. Como sociedad no está bien. Y lamentablemente muchos me dicen, es que tú eres anticuado. No es que sea anticuado. ¿Y la persona qué? ¿Es un objeto, es una máquina, es un celular, es una tablet? No, es una persona como tal y tiene dignidad. ¿Correcto? Entonces, no reconocen que puede ser una exageración, todo tiene su momento y su lugar, efectivamente, ¿no? Como seres humanos tenemos esta tendencia a la parte sexual con una pareja, ya pues, en su momento. ¿Por qué en la calle? ¿Por qué estar tratando de seducir a los demás? ¿Qué ganamos con eso? O sea, preguntémonos, ¿qué ganamos con eso? Eso es una crítica a estas estructuras de la personalidad, ¿ok? Según se gana bien sin mucho esfuerzo, pero a costa de qué? La dignidad, efectivamente, Karen, ¿no? Ay, ay, sí, también. Esto quienes entran les voy a resolver al final, pero a ver, Maciel dice, las que entran también como damas de compañía, sí. Las personas histriónicas también están aquí, pero mucho ojo. ¿Qué te dice la epidemiología de los trastornos de la personalidad? Normalmente, trata de personas. ¿Quiénes están en la cabeza? Varones. El trastorno de personalidad narcisista en epidemiología ataca mayormente o está presente en varones. ¿Quién está al cargo de la trata de personas? Varones. Uno de ellos, Pablo Escobar, un traficante de drogas, ¿no? Trastorno de personalidad narcisista, probablemente, ¿no?
Entonces, alguien que se dedica a la trata de personas, al rapto, al hurto, ¿no? Si ustedes han visto esta película, ¿cómo se llama este actor católico? Grito de Libertad, creo que se llama Grito de Libertad, el que estaba a cargo y que se llevaba a las niñas, a los niños, era un hombre, ¿no? Trastorno personal narcisista. En damas de compañía, ¿qué te dice la epidemiología? Damas de compañía, o sea, meretrices, ¿no? ¿Quién está principalmente? Trastorno de personalidad límite, trastorno emotivo, ¿no? Que tiene que ver con las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué te dice Vicente Caballo? Normalmente está presente en mujeres. El histriónico está presente mayormente en mujeres. Hay hombres también, sí, pero en su mayoría son mujeres, tanto en el límite como en el histriónico, ¿ok? Y muchas de ellas, las meretrices, están dentro del límite, no del histriónico. Ahí sí te diría más un poco de, no comparto mucho contigo, porque según esa evidencia dice que las meretrices mayormente están en el límite, que si hay histriónicas, sí, las hay, pero no todas las meretrices tienen este tipo de personalidad, ¿ok? Sí, Carolina, efectivamente, los niños expuestos a estos materiales, sí hay un documental que lo explica, sí, la sociedad está muy sexualizada, ¿no? Acá está presente. ¿A quiénes tenemos en la cabeza? Personas con pensamientos histriónicos. Sonido de libertad, gracias Maciel, sí, sonido de libertad, ahí está, ¿ve? ¿Quién estaba a la cabeza? Un hombre, ¿no? Y probablemente o un trastorno antisocial o un trastorno narcisista. Y les comento, la epidemiología, ¿quién está con mayor carga de género en el trastorno antisocial? Varones, según Vicente Caballo. Él dice, mayormente los varones presentan antisocial. Las mujeres también hay, pero son muy pocas. Lo mismo que en el narcisista, muy pocas mujeres, pero mayormente varones. En el límite, muy pocos varones, pero muchas mujeres. En el histriónico, muchas mujeres, pero muy pocos varones. ¿Ok? Son datos epidemiológicos. ¿Ok? Ya está. Me voy avanzando porque no quiero explayar. Presenta cambios rápidos y expresión plana de emociones. ¿Qué significa expresión plana de emociones? Que no le interesa. O sea, lo que piensen de ella no le interesa. Lo que piensen de él no le interesa. Cambios rápidos, efectivos, rápidos. Entonces, estoy así, oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y después, estoy pensando, estoy calculando, y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ven? Cambios rápidos. A eso se refiere. Y de expresión plana. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención. Desliguémonos de lo sexual. Constantemente el aspecto físico. ¿Qué podemos entender? Maquillaje, prendas de vestir, forma del cuerpo, ¿no? Los arreglos estéticos que te hagas, inyección de Botox, tratamientos capilares, ojo, no estoy diciendo que todas las personas que se hagan cirugías están mal. Hay personas que necesitan hacerse una rinoplastía, sí, porque para que mejore su tema de respiración, efectivamente, la rinoplastía es la que te levantan un poquito la nariz, ¿no? Está de acá, porque lo necesitan, ¿no? O un arreglo del tabique de la nariz, porque, por ejemplo, mis familiares normalmente han nacido con el tabique desviado y han tenido que hacerse su operación, ¿no? Para enderezarle el tabique, ¿no? Pero no es por un rasgo histriónico. Pero alguien que sí, probablemente tenga muchas operaciones. Inyección de estos, ¿cómo se llaman estos plásticos en las mamas y en los glúteos? También. Inyección de qué? De estos esteroides, ¿no? ¿Para qué? Para que aumente la musculatura en los varones. A eso se refiere, utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención. Recuerda, maquillaje, prendas de vestir, operaciones, forma física, ¿no? Etcétera, ¿no? La descripción me hace acordar sus ideas. Eso es un ejemplo. ¿Ven? Todo lo que estamos analizando, ¿ven? Y sus ideas ha tenido un antecedente de qué? De ser dama de compañía, ¿verdad? ¿Está? Lo dice la evidencia. Tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las expresiones y que carece de detalles. Acá hay dos cosas que explicar. ¿A qué se refiere con excesivamente a las impresiones? O sea, va a exagerar. Lo que te dice, lo va a exagerar. Lo que te explica, lo que te comenta, lo va a exagerar. Entonces, si te lo comenta, entonces va a ser un poco creíble porque te va a contar tantas cosas que dices, wow, todo eso ha pasado, y es porque te va a contar las cosas de manera exagerada, como Jack Sparrow. Jack Sparrow contaba las cosas de manera exagerada, ¿no? Pero todo era una mentira a las finales, ¿no? Yo he hecho esto, ¿no? Y que carece de detalles, ¿qué se refiere? Que justamente en ese discurso de lo que te está explicando, mm, esos detallitos para entender la lógica de esas cosas no van a estar presentes, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí, allá tan rápido, ¿no? Entonces, o cómo pudiste ver esto si estabas ciego, ¿no? Esos son diálogos de la película, ¿no? O si tú estabas allá, ¿cómo lo pudiste ver, ¿no? Entonces, son diálogos de la película. Entonces, ahí está ese rasgo, ¿ok? Entonces, ahí está. En el tema de la máscara, no es de que sea un TPH, o sea, se presenta, pero
recordemos que en el tema de la máscara, en la película de Jim Carrey, ¿no? Versión cómica o caricaturizada del TPH, ¿no? Entonces, los, los, los directores no han pensado en decir vamos a hacer a la máscara con TPH, no, sino que es una versión en jerigonza, en caricaturizada, totalmente dramática de lo que sería un TPH, ¿no? Pero la máscara sí es un buen ejemplo para partir. Y también, porque si ustedes se dan cuenta, era muy, muy, muy exagerado en las cosas que hacían, ¿no? Entonces, comportamiento sexualmente seductor, porque cada isla que llegaba siempre se tenía que, como él decía, encontrar con una chica. ¿No? Entonces, siempre, siempre, siempre. Y cada vez que se acercaba una, ponía el brazo y usted, hola, bombón, cosas así. Esas cosas así es un comportamiento sexualmente seductor provocativo, ¿no? Entonces, es lo que cometía el capitán Jack Sparrow, ¿no? Entonces, ahí está. Pero si vámonos a ver otras cosas, ¿no? Por ejemplo, acá hay otros criterios más, que son tres más y muy importantes, no nos olvidemos de esto. Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. Ya no es de lo que cuenta, sino de lo que está sintiendo. Entonces, estas personas que por decir, oye, mira, me sentí muy feliz, entonces, ¿qué van a decir? Oye, me sentí muy feliz, que no. Una expresión totalmente exagerada, ¿no? O incluso hasta la teatralidad, o sea que te llegan a significarlo prácticamente toda la escena, ¿no? Y acá está, no sé quién fue quien me dijo, acá está el criterio. Es sugestionable. ¿Qué significa? Es fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. ¿Qué significa? Que los histriónicos son muy manipulables. Tú los puedes manipular fácilmente. Si sabes cómo hacerlo, lo haces. ¿Quién sabe manipularlos? El antisocial y el histriónico. Por eso es que normalmente cuando se analizan los perfiles criminales, siempre van a haber estas conexiones, ¿no? Por ejemplo, estos varones del cártel que son antisociales o narcisistas, siempre van a estar con una mujer histriónica, en su mayoría. Vean las series colombianas, ahí nada más está. Es un ejemplo claro, no de la realidad, pero sí ahí hay un ejemplo, lo más cercano para decirle, revisen una novela colombiana donde haya cárteles y esto de drogas y tanta cosa, ¿no? Siempre van a estar estos señores al costado de qué? Ellos muy bien vestidos, al sombrero, al cinturón, a la pistola, tanta cosa, pero al costado, ¿quién tienen? A una señorita en vestido, en tacones, bien maquillada, bien arreglada y tanta cosa, ¿no? Entonces, y muchas de ellas tienen este tipo de personas. Por eso es que cuando se analizan, ojo, me estoy refiriendo a la parte criminal, cuando se analizan estas cosas, siempre vamos a encontrar esos matches, ¿ok? Esas conexiones, ¿ok? Son manipulables, se les puede manipular muy fácil, ¿ok? Y por último, considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad, o sea, he conocido a tal, conozco a tal, o sea, va a, va a poner por encima de todo su estatus social. O sea, ve a alguien famoso, oye, ¿qué tal? Se va a acercar como si lo conociera de toda la vida, literal, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, un ratito, ya. Entonces, quienes han visto, por ejemplo, eh, a ver, un ratito, a ver, acá está, personaje de Emma Roberts en American Horror Story, ya. Ya está. Quienes han visto American Horror Story seguro conocen a esta bruja que está acá que se llama Madison Montgomery, ¿no? El personaje que interpreta Emma Roberts, ya. Madison Montgomery también es una persona que tiene TPH, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento sexual completamente a todo dar, ¿no? Y cada varón que ve, ella va detrás de él, ¿no? Entonces, es un TPH clásico, ¿no? Entonces, clásico, ¿por qué? Porque no cumple todo, ¿no? Pero sí también es bastante excéntrica, es bastante teatral, ¿no? Si ustedes ven su ropa de ella en la serie, es así, descotada y tanta cosa, ¿no? Entonces cumple con varios de los criterios, ¿no? Entonces, y otra cosa, los histriónicos, como han visto, van a tender mucho a estar pendientes de su aspecto físico, ¿ok? Como están en la primera imagen de la señorita que se está viendo en el espejo, el aspecto físico va a estar muy importante en él. Por eso es que si recordamos en la parte de acá, que vemos, ay, rayos, ¿qué vemos? Eh, Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención, ¿ok? Entonces, es algo que hay que estar muy presentes. ¿Que hay muchas personas con este rasgo? Sí, con estos rasgos sí, hay muchas, pero para diagnosticarlos hay que tener bastante cuidado, ¿ok? Bien, entonces, ¿se entendió el trastorno de personalidad histriónica? ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas?
creo que quedó todo claro, ¿no? El histriónico es uno de los más fáciles de entender, la verdad. Por eso les decía, entendamos bien el trastorno general de la personalidad y vamos a entender todo de manera más fácil. Pero traté de tomar este temita del antisocial, ¿por qué? Porque por ahí confundimos, ¿no? Asocial, antisocial, ¿qué es el psicópata? ¿Qué es el sociópata? Entonces hay que entenderlo por ahí. Y el histriónico, ¿por qué lo tomé? Porque es el más fácil de entender, porque tenemos muchos ejemplos a nivel mundial y a nivel real, ¿ok? Bien, entonces, esperando que sí se haya entendido, ¿no? Entonces, como les comento, no les explico todos porque, miren, casi media hora para explicar cada trastorno y son más de 10. Entonces, no, pues, entonces, eh, eso lo llevamos en psicología, sí lo llevamos así bastante detallado, ¿no? Pero bueno, lo que importa es que acá tengamos estos conocimientos, tal vez para los que son colegas, reforzarnos lo que tenemos en cuenta, ¿no? Los que son estudiantes también, y los que no, para que si conocemos a alguien, promovamos esto de ir a la consulta psicológica, de ir a la atención psicológica, ¿ok? Bien, entonces, por favor, mientras voy dando la conclusión del tema, por favor, respóndanme cualquiera de estas, las dos preguntas y la última, como siempre, es su tarea, ¿no? La tarea para la siguiente semana es, ¿en qué crees que se diferencia el trastorno de personalidad antisocial del trastorno de personalidad histriónica? ¿Cuál es el criterio diferencial o cuáles son los criterios diferenciales? Creo que hay un montón de criterios diferenciales que les he explicado hoy día, ¿ok? Esa es su tarea para la próxima semana. Pero por favor quisiera que por allí me vayan respondiendo qué es lo que más le llamó la atención del tema y qué aprendieron de hoy día, porque me sirve a mí para ver cómo están yendo, ¿no? Entonces, por favor, mientras voy dando la conclusión, vayan respondiéndolo. Y respecto a la pregunta que nos da Jenny, ¿la sociopatía y la psicopatía son trastornos? Sí, la psicopatía, como les dije, antes se le conocía como psicopatía o psicópata y ahora se le conoce como trastorno de personalidad antisocial, ¿ok? La sociopatía era muy similar, sino que la diferencia es que el sociópata sí puede demostrar cierta empatía o cierta inserción en la sociedad, en cambio el psicópata no, el psicópata anda más solo, ¿ok? Entonces el sociópata sí va a tratar de encajar por allí, va a entender eso, ¿no? Pero el psicópata no, el psicópata es mayormente individual. Por eso les dije el ejemplo de Hannibal Lecter. Ahora, si regresamos al año 80, 1980, y les presento a este de Hannibal Lecter y al de la naranja mecánica, Alex de la naranja mecánica sería un sociópata y Hannibal Lecter sería un psicópata, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Alex sí trataba de juntarse con los demás, aunque solamente lo hacía por beneficio, ¿no? Pero ahora ambos están con esa diferencia. Uno sí siente no es que no es que Alex genere más empatía, sino que Alex puede desarrollarse más socialmente, ¿no? Puede tener esa apertura a aceptar personas en su grupo. En cambio, Hannibal Lecter trabajaba solo. Y todas esas cositas que él hacía de esas jaulas y tanta cosa para torturar a las personas, se las hace solo, ¿no? Otro ejemplo es el de Jisoo, el personaje de Jisoo, o sea, trabaja solo, ¿no? Entonces, solamente que va heredando su manto, ¿no? Entonces, ese es otro TPA, ¿no? Trastorno de personalidad antisocial. Bien, gracias Carolina por el feedback de que estuvo muy interesante toda la clase. Como le digo, disculpando, me gustaría explicarles más sobre el límite, el esquizotípico, el esquizoide, esas cositas, ¿no? El dependiente, el evitativo o el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, pero bueno, es el tiempo y hay que respetarlo. Hay que cumplir las normas sociales, ¿no? Hay que cumplir las normas sociales. Entonces, les agradezco su atención y pues bueno, mientras vamos terminando, la frase del día es esta. La aflicción llega a nosotros, no para que estemos tristes, sino despiertos, no para hacernos infelices, sino sabios. H.G. Wells, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención y que todas las cosas que nos pasan, por más malas, tristes, feas que nos pasen, es para aprender, ¿no? Y ningún sabio, ninguna persona completamente entendida de las materias ha nacido de la nada, se ha tenido un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, el diamante no sale como una piedra preciosa, se trabaja. El oro no sale como el oro, se trabaja. Entonces, lo mismo para las personas, ¿no? Eso es una clase de resiliencia, ¿no? Entonces, de psicología, de desarrollo personal, que se llama resiliencia. Entonces, todos tenemos cosas por mejorar, pero es necesario a veces pedir ayuda. Entonces, no es para hacernos hundirnos más, es para buscar esa motivación para ayudarnos, ¿no? Gracias por los feedback, chicos. Maciel nos dice, uno, lo normalizado que están algunos comportamientos en la sociedad, claro, es lo que más le llamó la atención. Y dos, que muchos trastornos inician en la adolescencia y adultez temprana. Claro, esa es la característica de los trastornos de la personalidad. Muchos inician en la adolescencia y también en la adultez temprana. ¿Ok? Entonces, si vemos por ahí, si tenemos un casito de un posible trastorno de la personalidad límite en una mujer de 40, 50 años,
háganle la historia psicológica, no la anamnesis, no me refiero a anamnesis, mañana vamos a ver qué es la historia psicológica. Háganle la historia psicológica y van a darse cuenta que ha tenido uno de esos antecedentes dentro de su adolescencia, ¿no? Entonces, y se van, lo mismo para un antisocial, como Ted Bundy, por ejemplo, hombre de 30 y tantos años, que era muy guapo para su edad, porque todas las chicas que lo han conocido lo definen como un chico atractivo, guapo. ¿Por qué? Y ahí está otra correlación, ¿no? Que se preocupa también. No es que él sea histriónico, sino que él cuidaba, él manipulaba, él era muy estratégico para hacer sus fechorías, sus delitos, ¿ok? Claro, bueno, en la adolescencia tardía, sí, como lo dicen, bueno, entonces, efectivamente, Carolina, en parte en la adolescencia tardía porque está de los 15 años a más, ¿no? Entonces, recordemos que la adolescencia ahora está en un bloque que está desde los 11 hasta los 19 años, ¿ok? Bueno, ha sido un gusto compartir esta clase. Mañana, por favor, bueno, mañana es una clase muy técnica porque toca una de mis especialidades, que es la evaluación psicológica, ¿no? Entonces, mañana le voy a mostrar los test que he comprado, ¿no? Ojo, por virtual, no, yo no pirateo, yo no comparto, yo no regalo, no, porque eso es mi inversión, es la inversión de los que han investigado eso y acá compartimos, al menos en el consultorio donde trabajo, que hemos adquirido esto, compartimos mucho los derechos de autor. Pero les voy a enseñar los modelos gratuitos, los perfiles que están ahí en la plataforma de T Ediciones, que es lo que con la editorial que trabajamos, y les vamos a enseñar sobre la parte psicométrica de la psicología, ¿no? Parte científica de la psicología. Entonces, el psicólogo no es un aplicador de pruebas. Entonces, mañana la clase va a estar muy interesante, así que los espero mañana, los que son colegas y los que son estudiantes, mucho ojito, y los demás también, para que no les engañen en los servicios que ustedes solicitan a consultorio, centro de terapia y tanta cosa. Les va a servir también, ¿ok? Así que los espero mañana y pues bueno, ya los dejo con la señorita Lucía. Muchas gracias y hasta mañana. Cuídense y tengan bonita noche.